Dios les bendiga a todos. Te saluda tu hermana Alexandra. Ya estamos en nuestro día número 27 del plan de lectura de la Biblia en un año. Así que te invito a que busques en la palabra del Señor, que hoy vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 28 al capítulo 30 con la ayuda de nuestro Señor. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por la paz que tú nos das, Dios mío, por esta palabra poderosa, por darnos la vida, Dios mío, por tantas bendiciones que tú nos das y nos concedes todos los días, Padre, aún sin nosotros merecerlo, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tu presencia, Dios mío, se haga sentir en este lugar, que hemos de leer tu palabra, Dios mío, que tú ministres, que tú hables a nuestros corazones y tú nos ayudes, Señor, a poner esta tu palabra por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Éxodo capítulo 28. Todavía sigo sin mucha voz. Aleluya, pero vamos para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 28 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás
a los extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. En su orilla que está al lado del efod pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod, hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul que estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Gloria a Jesús. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás.
y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días los vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiera sobrado, no se comerá, porque es cosa santa.
Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová soy su Dios. Capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás la para de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, rituo perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 higueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua,
y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera ungüento semejante y pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y los pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo te mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Gloria al Señor. En estos capítulos 28 al 30 estamos viendo, ¿verdad?, estas otras dos partes que le faltaban al tabernáculo, que no se habían mencionado, que eran el altar de incienso, que estaba, ¿verdad?, que estaba delante del velo, o sea, estaba separado del arca por el velo, ¿verdad? Se encontraba en el lugar santo, ¿verdad? Y vemos que detrás del velo estaba el lugar santísimo. Y ahora también vemos que en el área del atrio está la fuente de bronce. Yo se lo mencioné ayer, el lavacro, que también era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies luego de llevar a cabo el sacrificio, para entonces poder entrar al tabernáculo. Era como quien dice, ¿verdad?, por medio del sacrificio. Ese sacrificio luego nos limpia de todo pecado, y después de esa limpieza es que podemos proseguir en acercarnos a Dios. Es ahí que podían entrar, ¿verdad?, al tabernáculo. Gloria a Jesús. Y vemos que nos habla acerca de los sacerdotes, que los sacerdotes eran, ¿verdad?, Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos fueron escogidos para ser sacerdotes también. Los hijos de Aarón, que eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Luego vamos a ver lo que ocurre con Nadab y Abiú, que ellos fueron aquellos, ¿verdad?, que prendieron, ¿verdad?, fuego extraño. Y vamos a ver eso más adelante, pero Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eran hijos de Aarón y fueron escogidos para ser sacerdotes. Y estos ahora tenían que ser consagrados. Comenzaron luego a elaborar las vestiduras de ellos. Y esto es importante porque cada elemento de la vestidura de los sacerdotes también representaba a Cristo, también representaba, ¿verdad?, la obra que Jesucristo venía a hacer, poderoso Dios, que también, ¿verdad?,
Él es nuestro sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que eso lo tocamos más adelante. Gloria al Señor, aleluya. Lo habíamos tocado anteriormente, disculpe. Pero ciertamente vemos que se está elaborando la vestidura de ellos con cada una de sus partes, y ellos son consagrados por medio de sacrificio, ¿verdad? Y es rociado sobre ellos la sangre. Aquel sacrificio fue llevado a cabo que para limpiarlos a ellos de pecado, para santificarlos. Luego fueron ungidos también con aceite, de tal manera de que eran separados para la obra del Señor, separados, ¿verdad? Para uso exclusivo de Dios. Esto era un privilegio, pero también era una responsabilidad grande, porque fueron escogidos. De entre la tribu de Leví, de los levitas, se encontraba Aarón, y estaban los hijos de Aarón que fueron escogidos para ser sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes, pero los sacerdotes sí tenían que ser de la tribu de Leví, sí tenían que ser descendientes de Aarón, porque Dios lo decidió así, lo escogió así, poderoso Jesús. Y vemos toda la vestidura. Quería enseñarles el libro. Se llama El Manual del Tabernáculo. El autor es David Bonilla. Esto es un libro que yo les recomiendo a usted. Ves que, ¿verdad? Tiene un libro viejito, y si usted verifica, yo todo lo tengo marcado. Todo lo tengo marcado, todo lo tengo escrito, yo hago mis apuntes. A mí me apasiona la palabra del Señor. Por eso es que, ¿verdad? Estamos viendo aquí cómo, ¿verdad?, era el tabernáculo con todas sus cortinas alrededor. Esta era la parte externa, que era el atrio. Aquí estaba el altar de bronce, aquí estaba el lavacro, que nos habla ahora en Éxodo 30, y luego aquí está el tabernáculo, que este tabernáculo estaba dividido, ¿verdad? Este era el lugar santo, y luego entonces estaba el velo, y detrás del velo, en el lugar santísimo, se encontraba el arca, gloria a Dios. Y luego tocaremos cómo se distribuyeron, ¿verdad?, las tribus de Israel, cada uno, ¿verdad?, en diferentes extremos. Poderoso el Señor. Pero quiero mostrarles un poquito, gloria a Jesús, acerca del tabernáculo, gloria al Señor. Mire la vestidura de los sacerdotes. La vestidura de los sacerdotes, que estaba compuesta por un pectoral, por un efod, por un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Y cada uno de estos componentes, ¿verdad? La túnica bordada, todo esto lo da por aquí, que debía ser de una sola pieza y debía cubrir al sacerdote hasta los pies. Esta sola pieza representa el Evangelio de Jesucristo, que no puede ser dividido ni fragmentado, y nos habla de un solo Señor. Aleluya, poderoso Jesús. Luego entonces vemos el cinto de la túnica. Hay poder en Jesucristo. El cinto es símbolo de la verdad. Pablo, ¿verdad?, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les decía: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso es en Efesios capítulo 6, cuando nos habla de la armadura de Dios. También el cinto representa servidumbre, porque cuando Jesucristo estaba en aquella cena con los discípulos, dice que tomó, ¿verdad?, su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Poderoso Jesús. Eso habla del servicio, de la justicia, la fuerza y la servidumbre de Cristo. También está la tiara de los hijos del sumo sacerdote, que esto también representa la santidad de los pensamientos, ¿verdad? También representa como el yelmo de la salvación. Está cada una de las partes, ¿verdad? Los calzoncillos que tenían que llevar los sacerdotes, las granadas, las campanas, el manto del efod, gloria al Señor, cada uno de los componentes. Y vemos entonces lo que es el efod, que el efod, ¿verdad?, tenía un pectoral, y en ese pectoral, gloria a Dios, se encontraban unas piedras. Cada una de las piedras eran 12 piedras conforme, ¿verdad?, a las 12 tribus de Israel. Y aquí estaba la distribución. Este libro es tremendo. Me dice cómo estaban distribuidos las piedras, los engastes de oro, los anillos.
Cada una de las piedras representaba, si fuera Zabulón, que era una piedra morada, el carbunclo, ¿verdad? También me dice, ¿verdad? Cada uno de los nombres de las tribus y por qué cada uno representa una de estas piedras. El Urim y el Tumim, una clase de piedras preciosas u objetos planos que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo. El sumo sacerdote lo guardaba en los bolsillos atados en su pectoral. Cuando querían buscar la voluntad de Dios y querían hacerle una pregunta a Dios, utilizaban, ¿verdad?, el Urim y el Tumim. El Urim daba una respuesta de no y el Tumim daba una respuesta de sí. Gloria al Señor. Y vemos también la mitra. Lo que es la mitra. Era un turbante que se enrollaba alrededor de la cabeza y tenía, ¿verdad?, una grabadura en el sello que decía santidad a Jehová. Gloria a Dios. La diadema santa con esta lámina de oro. Ahí vemos toda la vestidura, ¿verdad?, de los sacerdotes. Cuál fue su consagración, cuál era el aceite de la unción, qué componente que tenía que tener. Bueno, pues el aceite de olivas machacada, la acacia, el cálamo, la mirra, la canela, gloria a Dios, gloria al Señor. Todo esto era parte de lo que era, aleluya, el aceite de la unción, y con esto se ungía no solamente a Aarón y a sus hijos, sino también, ¿verdad?, los utensilios para consagrarlos para el uso exclusivo de Dios. Y aquí estamos viendo el atrio exterior. Ahí usted puede ver dónde se llevaban a cabo los sacrificios con los instrumentos, los garfios, los calderos y todo lo que se utilizaba, el lavacro, y aquí entonces el tabernáculo. Vemos las cortinas del atrio. Poderoso es el Señor. Y aquí vemos la fuente de bronce que nos está hablando ahí en Éxodo capítulo 30. Poderoso Jesús. Vemos también la puerta, ¿verdad? Aquí vemos las cortinas con todas estas pieles. Aquí estaba el candelero. Aquí estaba el altar de incienso y también estaba la mesa de los panes de la proposición. Poderoso Jesús. Y vemos que entonces este era el altar de incienso, amados. Este altar de incienso debía, ¿verdad?, Aarón debía continuamente prender, ¿verdad?, incienso, que ese incienso se estuviera ahí quemando. Eso habla de que de continuamente ese olor grato, y el incienso representa las oraciones de su pueblo. Por tanto, el deseo de Dios es que nosotros, aleluya, estemos delante del Señor continuamente, el orar sin cesar, el hablar con Dios continuamente. Al igual que sacrificios se llevaban a cabo que continuamente, también nosotros estamos llamados a presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. O sea que esto no es una vez al año, esto es todos los días. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 2 está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él estaba diciendo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, diciendo, ¿verdad?, que todos los días él estaba con Cristo crucificado. Todos los días él moría a su yo. Aquí vemos entonces el velo, y dentro del velo se encontraba el arca con los querubines. Poderoso Jesús, ¿verdad? No sé si los puede ver ahí, el propiciatorio. Gloria a Dios. Y acá afuera estaba el altar de incienso, el candelero y la mesa de los panes. Esto es un libro, amado, que yo les recomiendo. Aquí estaba el lugar santísimo. Yo le recomiendo que usted lo consiga. Poderoso Jesús. Este libro se llama El Manual del Tabernáculo, de David Bonilla. Esto es un anuncio no pagado, pero este libro fue de mucha bendición para mí, aleluya, y de mucha edificación, y yo sé que también lo va a hacer para usted. Si usted, ¿verdad?, le dedica ese tiempo, lo lee, se va a gozar como todo, ¿verdad?, en el tabernáculo, aún la vestidura de los sacerdotes, aún cada uno de los componentes, todo nos habla del plan de redención de Dios para con el hombre, y, ¿verdad?, y a Jesucristo, ¿verdad?, su Hijo, que murió por amor por nosotros, para que nosotros tuviéramos redención de pecado, ¿verdad?, fuéramos limpios de todo pecado.
Él se sacrificó para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Por eso Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Ese es nuestro amado Jesús, aleluya. Ese es el Cristo que usted y yo le servimos. Así que lo invito, ¿verdad? Mañana que continuemos leyendo el libro de Éxodo y vamos a seguir, ¿verdad? Estudiando la poderosa palabra del Señor. Ya hemos visto el tabernáculo, ya hemos visto sus componentes, hemos visto aún los sacerdotes, pero todavía hay más que Dios tiene para enseñarnos y para mostrarnos, para que sepamos que todo esto era sombra de lo que había de venir y que esta es la palabra profética más segura, como dice, ¿verdad?, en las cartas de Pedro, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es la palabra profética, esta es la profecía, esta palabra es poderosa. Amén, así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y seguimos mañana leyendo la Biblia juntos. Dios les bendiga.